UHPS Naruto viajara al pasado durante la batalla contra Pain. Bien hecho, mocoso. En su momento, Konohagakure no Sato fue aclamada como la más grande y, a regañadientes, la más poderosa de las 5 principales naciones shinobi, digna de reclamar el título de Kage para su líder de aldea. Los 5 Hokage reinantes habían sido, en su época, leyendas tanto dentro como fuera del campo de batalla. Senju Hashirama, el primer Hokage, portador del aclamado Kekkei Genkai Mokuton y el único hombre que ostentaba el control absoluto sobre los 9 Biju, que dispersó entre las naciones como muestra de fe. Y su hermano, Senju Tobirama, el segundo Hokage, aclamado como el dios de la guerra de Konoha, maestro indiscutible del ninjutsu Suiton y portador del legendario Raijinken. Juntos, estos dos entrenaron al tercer Hokage, el pródigo Sarutobi Hiruzen, descendiente del legendario Sarutobi Sasuke. Hiruzen llegaría a ser conocido como el dios de los shinobi, maestro de todos los jutsu de su aldea, además de convertirse en el Kage vivo más longevo de la historia y el único en ostentar el poder 2 veces. El cuarto Hokage, rompiendo la cadena de sucesión, llegó en la forma de uno de los alumnos de Jiraiya, el propio alumno de Sarutobi, Namikaze Minato, quien llegaría a ser conocido como el Kiroi Senkou, temido y odiado por Iwagakure, y más tarde el hombre que derrotaría al Kyuubi. Si bien Sarutobi recuperó el poder tras el sacrificio de Minato, su reinado solo duraría 13 años antes de que Orochimaru, su traicionero y otrora discípulo predilecto, viniera a arrebatarle la vida, a costa de sus armas. Durante este tiempo, la última alumna de Sarutobi, Senju Tsunade, nieta del primer Hokage, regresó de su exilio autoimpuesto para reclamar su derecho de nacimiento y el poder como la quinta Hokage. En ese momento, mientras se arrodillaba junto a su joven aprendiz, Haruno Sakura, Tsunade no pudo evitar preguntarse si no le habría convenido más permanecer en el exilio. No solo Konoha había sido literalmente borrada del mapa, sino que ella era la última de los Sannin, ya que Jiraiya y Orochimaru habían sido asesinados, de una u otra forma, por la organización criminal conocida como Akatsuki, cuyo líder había sido quien destruyó su hogar, alegando que se trataba de justicia. Incluso ahora, mientras luchaba por recuperar sus fuerzas, viendo cómo la luna en miniatura que se había formado en el cielo se hacía añicos al tiempo que los aullidos del Kyuubi desgarraban el aire una vez más, la prodigio de la medicina se preguntaba si, de haber permanecido juntos los Sannin, las cosas habrían sido diferentes. Atravesó Michibaku Tensei. Murmuró Nagato, observando a través del cadáver animado de su antiguo amigo Yaiko mientras el contenedor del Kyuubi lo miraba fijamente, con los ojos enmarcados en rojo, las pupilas doradas y de aspecto similar a las de un sapo mientras cargaba un Rasen Shuriken. Impresionante. Hasta ahí llegó antes de que Uzumaki Naruto, hijo de Namikaze Minato y Uzumaki Kushina, alumno de ataque Sharingan Kakashi, discípulo y ahijado de Jiraiya y los sapos de Myobokuzan y un Jinchuriki muy enfadado, irrumpiera en su cueva oculta, asustando a Konan, que se había distraído de su vigilancia por la preocupación que sentía por su salud. La mujer de cabello azul invocó su papel a su alrededor, intentando defenderse, solo para ser lanzada contra la pared, con el cuello roto por un salvaje revés envuelto en chakra sabio en la cara. Nagato, con los ojos desorbitados por la incredulidad, dándose cuenta solo ahora de que su avatar estaba luchando contra uno de los clones del Jinchuriki, solo pudo observar impotente desde los confines de su andador cómo el puño del rubio, cargado de chakra sabio, se precipitaba hacia su rostro como un cometa, antes de que todo quedara en un silencio absoluto. Yamanaka Inoichi gruñó mientras escalaba el acantilado donde Shikamaru había sugerido que buscaran el dolor, maldiciendo entre dientes al recordar el daño que el loco había infligido a Konoha. Incluso si pudieran reconstruirla, era evidente para cualquiera que la otrora orgullosa aldea Shinobi había sido diezmada como nunca antes. Ni siquiera Iwa había sufrido tanto durante la guerra. Jiraiya-sama, Shizune y Kakashi también se han ido, comentó, frunciendo el ceño al recordar lo impotente que había sido para proteger a la médica, cuyo alma había sido arrebatada por el avatar de Pain. Que me parta un rayo si atrapo a ese bastardo en mi Iranshin, lo haré desmembrarse a sí mismo, a los 7, desde dentro. Acompañando a su padre, Yamanaka Ino compartía su sentir, recordando lo frío que había estado el cuerpo de Shizune, sin mencionar la expresión de terror que adornaba el rostro de la médica mientras se arrodillaba a los pies de la afligida joven de larga cabellera, cuya mente parecía leerse con la misma facilidad con la que se pasan las páginas de un libro.
Una explosión repentina sacudió la pared del acantilado, el equipo de búsqueda lanzó un grito, y Nozukatsume maldijo mientras clavaba sus uñas afiladas como garras en la pared del acantilado. Kuromaru hizo lo mismo, pero añadiendo sus colmillos a la ecuación. ¿Qué demonios fue eso?, exclamó la matriarca Inuzuka, solo para quedarse boquiabierta cuando la cima de la montaña explotó hacia afuera. Ino gritó mientras su padre la jalaba hacia él, fuera del camino de la avalancha, pero apenas. Huelo a sangre. Kuromaru gruñó por encima del estruendo, la nariz del gran sabueso se contrajo y su único ojo se entrecerró en un gruñido profundo y retumbante. Sangre. Y rabia. Y enfermedad. Resopló. Y... ¿ramen? ¿Ramen? Repitió Tsume, mirando a su compañero con confusión. ¿Quién demonios apesta tanto a...? Parpadeó, llamando la atención de Inoichi con un bufido. Vaya, pero trabaja rápido. Igual que su padre, ¿eh? Él tampoco nos dejó nada al resto. Inoichi soltó una risita, ignorando la expresión de confusión en el rostro de su hija mientras le dedicaba una sonrisa burlona a la matriarca Inuzuka. Aunque dudo que se llevara una montaña consigo en el proceso. ¿Qué puedo decir? Tsume resopló mientras subía la pendiente. No en vano este chico es el ninja más impredecible de Konoha. Ino miró confundida a los adultos que reían entre dientes, preguntándose de qué demonios hablaban, mientras las primeras señales inequívocas de que algo andaba mal la invadían. Sus ojos se abrieron de par en par al ver su mano. «Papá», llamó con voz temblorosa, mientras Kuromaru soltaba un quejido lastimero que hizo que Tsume lo mirara alarmada. Inoichi, vuelto hacia su princesa, se quedó boquiabierto al verla desaparecer de la vista, con Kuromaru con ella. «Ino», gritó el patriarca Yamanaka, buscando desesperadamente a su hija, solo para parpadear al perder el equilibrio, tropezando y cayendo al suelo, mirando boquiabierto sus pies mientras se desvanecían lentamente de su vista. ¿Qué demonios? Uchiha Sasuke, último hijo del clan Uchiha, y pronto, aquel que reduciría Konoha a cenizas, miró fijamente el cráter que una vez fue su ciudad natal, con su Sharingan ardiendo ante la arrogancia de Pain por robar lo que legítimamente le pertenecía para destruir. Uf. Suigetsu silbó, el hombre líquido con los característicos dientes de tiburón de un ninja de Kirigakure cubriéndose los ojos para ver mejor la carnicería. Ese bastardo de Pain sí que sabe cómo imponerse, ¿eh? Percibo muy pocas señales de vida. Informó Karin, abriendo los ojos y bajando las manos de sus sellos. Parece que el jutsu de Pain ha aniquilado por completo a Konoha. Hugo no dijo nada, pero la expresión de angustia en el rostro del gigante mostraba que sentía compasión por la aldea o al menos por los incontables inocentes que habían quedado atrapados en el fuego cruzado. Irónicamente, fue Hugo, normalmente tan preocupado por reprimir su deseo de perder el control y asesinar a todos, quien notó primero que algo andaba mal, que Sasuke comenzaba a volverse transparente, y el gigante no se refería a las intenciones de Uchiha. Sasuke, gritó, extendiendo la mano hacia el hombro del Vengador, solo para quedarse boquiabierto cuando su mano lo atravesó. El grito de sorpresa de Karin y las groseras maldiciones de Suigetsu rasgaron el aire mientras el equipo se daba cuenta de que su líder no era el único que desaparecía. Envíen un grupo de búsqueda de inmediato. Madara, disfrazado de Tobi, exigió a sus pocos subordinados restantes, Zetsu y Kisame. El Achibi ya nos lleva una semana de ventaja, pero no puede ser muy difícil encontrar a hombres como él. Tenía que ser el Uchiha sobrante quien lo arruinara todo. La mitad oscura de Zetsu gruñó, solo para estremecerse cuando una sensación muy peculiar lo invadió, un momento de lucidez, si se quiere. ¿Qué demonios? Kisame alzó la vista, solo para quedarse boquiabierto al ver cómo la mitad luminosa del hombre planta, junto con la mitad de su cuerpo, se desvanecía lentamente. Abrió la boca para rugir de horror, pero palideció al darse cuenta de que no salía ningún sonido, principalmente porque, en la oscuridad de la caverna, ya había desaparecido desde la boca hacia abajo. Madara, cuyo Sharingan visible se estrechaba ante la visión, solo pudo gruñir mientras la sensación de vacío lo invadía. El maldito zorro. ¿Dónde estoy? Se preguntó Naruto, abriendo los ojos con una mueca mientras intentaba comprender su entorno. Pero no sirvió de nada, pues la luz cegadora que le llegaba a las retinas le hizo cerrarlos de golpe. ¿Demasiado brillante? ¿Por qué soy tan claro? Intentó incorporarse, pero sus músculos parecían resistirse. De hecho, colgaban flácidos y a sus espaldas, como las extremidades de una marioneta flotando en el agua.
Solo que no había agua, no había nada, solo la luz, y ni siquiera se le podía llamar luz. Era una blancura más allá de la blancura, un vacío más allá del vacío. La habitación más estéril de la creación parecía un basurero comparada con la impoluta sensación de este lugar extraño y antinatural. ¿Y cómo llegué aquí? Se preguntó el debilitado Hinchricky, entreabriéndose los ojos por pura obstinación. Si había sobrevivido a ser parcialmente digerido por una maldita serpiente, no iba a dejar que un poco de luz le impidiera echar un vistazo a su alrededor. Lo último que recuerdo es a ese monstruo de Pain mirándome y... Realmente eres un caso perdido. ¿Conoces a ese mocoso? Gruñó una voz oscura y asesina, cuyas palabras llegaron a su cerebro sin tener la decencia de pasar por sus oídos. ¿Sigues conmigo, Kuso Kitsune? Se burló el hijo del cuarto Hokage, sintiendo una punzada de culpa al oír esa pequeña información. Después de tanto tiempo siendo considerado un huérfano, un don nadie sin nombre, descubrir que tenía padres era como encontrar el santo grial. Que el cuarto Hokage fuera su padre era la guinda del pastel. Creí haberlo visto todo, murmuró el inquilino de la rubia, dándole la impresión de que sacudía su gran cabeza peluda con incredulidad. He vivido incontables milenios. He visto imperios surgir y caer, he visto cosas que harían implosionar un alma mortal, de nuevo, la sensación de una cabeza que se sacude. Pero tú, mocoso, llévate todo el maldito pastel, basta de halagos. Replicó Naruto, sin ganas de aguantar los susurros melosos del demonio después de lo que intentó hacer cuando había extraído el chakra de 8 colas. Solo dime qué demonios hiciste. ¿Qué hice yo? Repitió el demonio, y Naruto, por alguna razón inexplicable, tuvo la sensación de que la bola de pelo se estaba riendo de él. Ahora, ¿cómo demonios llegaste a la conclusión de que esto es obra mía? No intentes ocultarlo. Replicó Naruto con tono molesto, aunque no podía ver su carga de tanto tiempo para gritarle. Todas las cosas raras de mi vida siempre están conectadas contigo de alguna manera. Oh, sí, usa la carta del Hinchricky, resopló el demonio. No es que yo haya elegido ser sellado dentro de ti. Si hubiera tenido un segundo más, tu maldito creador y su invocación habrían sido vaporizados. Olfateó con desdén. Claro, si no me hubieran sellado, no estaríamos aquí para quejarnos, ¿verdad? ¿Dónde demonios estamos? Preguntó Naruto, aún un poco nervioso por no estar diciendo nada. Tampoco respiraba, o al menos no sentía que sus pulmones se movieran, y eso empezaba a asustarlo. No estamos en ninguna parte, respondió Kyuubi con sequedad. Y no me mires así, este lugar no tiene nombre en ningún idioma del mundo. Llámalo como quieras. Limbo, tiempo intermedio, reino de la pantalla azul. ¿El reino de qué? Se preguntó Naruto, frunciendo el ceño confundido ante las inusuales palabras de su inquilino. No importa, interrumpió Kyuubi con tono desdeñoso. Apenas importa, lo único que necesitas saber es que este lugar solo existe fuera del tiempo, y que si estamos aquí entonces la has cagado a lo grande. Espera, ¿qué demonios? Exclamó Naruto, aunque su cuerpo seguía inerte. De ninguna manera esto es culpa mía. ¿En serio? ¿No recuerdas lo último que hiciste? Preguntó Kyuubi con un toque de burla en su tono. Porque desde luego no fui yo quien usó el chakra del sabio para matar a un descendiente del Rokudou no Sennin. ¿Rokudou no qué ahora? Repitió Naruto, con el rostro completamente deformado y un signo de interrogación formándose sobre su cabeza. De entre todos los... Nunca prestas atención a lo que te dice la gente. Espetó el zorro, y por alguna razón, Naruto sintió que se estremecía de una manera que normalmente asociaba con la ira femenina. El fundador del mundo shinobi. El creador del primer jutsu elemental. El maestro de todas las formas de las artes shinobi. ¿Así que es alguien importante? Repitió Naruto, solo para estremecerse cuando el demonio aulló en su mente, un sonido extrañamente histérico. Daría mi reino por una neurona, murmuró el zorro con amargura, luego suspiró. Mira, solo entiéndete lo básico, el Rokudou no Sennin, quien creó el primer ninjutsu y básicamente fundó el mundo shinobi, poseía el Rinnegan. Gruñó cuando Naruto intentó interrumpirlo. Silencio. En fin, algunos de sus discípulos, insatisfechos con su suerte, decidieron matarlo mientras dormía. Digamos que no salió muy bien. Un gruñido de resentimiento. En fin, el sabio, que había dominado todas las afinidades elementales, podía hacerlo porque aprovechaba las energías naturales del mundo, algo que deberías tener la suerte de que Pain nunca descubriera. Un momento, un segundo.
Tartamudeó Naruto, ¿me estás diciendo que este tipo de los 6 caminos podría usar el chakra del sabio? ¿Qué parte de fundador del mundo Shinbi no se te pasó por alto? Siseó el zorro, y en efecto, Naruto se sintió muy tonto. Y menos mal que Pain no lo aprendió. O estaríamos pasando por lo mismo que el huésped de Shukaku en este preciso instante. Aunque pensándolo bien, tal vez sea preferible. Pero espera, se preguntó Naruto, si el Rinnegan le permitía a Pain dominar todas las formas de Jutsu, ¿por qué solo usaba una técnica a la vez? Porque si bien es el doujutsu más venerado, el usuario aún debe aprender sus habilidades a base de prueba y error, añadió Kyuubi. Una característica que llevó a la caída de Pain, por usar los poderes del Rinnegan sin el chakra sabio para fortalecer su cuerpo mortal. Una risa oscura dijo. Bueno, ya viste cómo era. Naruto se estremeció al recordar el cuerpo fantasmal de Pain. Jamás había visto a nadie tan enfermo y esquelético con vida. Ni siquiera Orochimaru, la personificación de lo espeluznante, había logrado revolverle tanto el estómago. Aún así, eso no explica qué demonios está pasando, murmuró confundido. Piénsalo, mono, respondió Kyuubi con una voz cargada de humor negro. El Rokudou no Sennin creó el mundo con su Rinnegan y su chakra sabio, ¿no crees que es lógico pensar que la única razón por la que el mundo siguió existiendo después de su muerte fue porque sus descendientes aún permanecían? Naruto palideció, un escalofrío recorrió su cuerpo entumecido como hielo corriendo por sus venas. Entonces, cuando lo ataqué en modo sabio, fue como un perro mordiendo a su amo. La energía natural, que el Rinnegan ayudó a crear, destruyó la piedra angular que mantenía unido al mundo. Otra risa oscura, casi burlancia. Felicidades, mocoso, acabas de destruir el mundo. Naruto se quedó boquiabierto, con la mente aturdida por las implicaciones de lo que acababa de escuchar. No podía ser cierto, en unos minutos despertaría en el hospital de Konoha y todo volvería a ser como antes. Sakura le daría un buen golpe en la cabeza por haberlo hecho preocuparse, Tsunade Bachan vendría a regañarlo. Kakashi Sensei estaría apoyado en la puerta o acostado en la cama junto a él, leyendo una de las novelas eróticas de Ero Sennin. Entonces Shikamaru y el equipo Asuma entrarían tranquilamente, Chouji comiendo la cesta de frutas que le habían traído, Ino regañando a su compañero mientras Shikamaru simplemente resoplaba y se quedaba allí parado como el genio perezoso que era. Y el equipo Gai estaría justo detrás de ellos, Lee Gai haciendo una extraña danza por su salud mientras Neji los observaba con disgusto, Tenten negando con la cabeza con incredulidad. El equipo Kurenai, con la elegante Jounin de ojos color rubí aún de baja por maternidad, entraba, Kiba y Akamaru se comportaban como una molestia mientras Shino hacía todo ese rollo de pensar en silencio mientras preguntaba por su salud, mientras Hinata. Oh, dioses, Hinata. La heredera Iga, que le había profesado su amor justo antes de ser asesinada por el avatar de Pain, frente a él. Había visto a Pain apuñalar a la chica, había oído su pequeño grito cuando el disruptor de chakra negro la atravesó, había olido la sangre incluso mientras se transformaba en su forma de 6 colas. Todos se han ido, susurró, y ahora abrió los ojos, lágrimas asomando en el azul mientras contemplaban la blancura infinita, indiferente al dolor abrasador en sus retinas y a los rugidos de su inquilino para que se detuviera. Todo es culpa mía. Hejimayu Tenten Neji Shikamaru Ino Chouji Kiba Hinata Sakura-chan Ichiraku Jiji Ayamene-chan Kurenai Sensei Hejimayu Sensei y Iruka Sensei cerró los ojos por última vez mientras las imágenes de aquellos que lo cuidaron destellaban ante ellos, un último rostro sonriéndole mientras la blancura reclamaba su mundo. Bachan, un destello verde bajo su chaqueta llenó la blancura, su chaqueta se abrió mientras el collar de Senju Hashirama, el abuelo de Tsunade, se iluminaba como una supernova. Naruto jadeó al sentir una sensación de tirón en la región de su estómago, y luego nada. Maldita sea. Odio a ese gato. Gruñó una chica, o mejor dicho, una joven, mientras caminaba a grandes zancadas por la calle, con los brazos llenos de arañazos y el rostro bonito contraído en una mueca bestial. Ya lo creo, murmuró uno de sus amigos, frotándose la cara donde el felino satánico había intentado sacarle los ojos. Algún día lo perseguiré hasta las perreras de Inuzuka. Entonces tendrías que lidiar con Kogadono. Un tercer joven señaló, caminando junto al duro enfurecido, a la izquierda de las chicas, con su larga melena negra que contrastaba fuertemente con su piel pálida. Aún así, la idea tiene su mérito. ¿Qué demonios? ¿De verdad estás de acuerdo con el idiota?, se preguntó la chica, mirando con confusión a su compañero, normalmente reservado, antes de ponerle una mano en la frente. ¿Estás enfermo?
¿Qué demonios se supone que significa eso? Espetó el otro adolescente, acercándose a su cara mientras el tercero suspiraba y negaba con la cabeza con incredulidad. Significa lo que significa, gorda. ¿A quién llamas gorda, mocosa sin tetas? El tercer joven suspiró, sacudiendo la cabeza ante la inmadurez de sus compañeros mientras miraba al cielo, sus ojos dorados se abrieron de par en par con alarma mientras los agarraba a ambos por el cabello y saltaba al suelo. ¡Ga! ¿Qué demonios te pasa, Orochi? Espetó el de cabello blanco, solo para gritar cuando algo se estrelló contra el lugar que acababan de dejar con la fuerza suficiente para enviar una columna de humo y escombros al aire. Dulce madre de las mamás. De nada. Respondió el joven de cabello negro, con una leve sonrisa de superioridad en su pálido rostro mientras se levantaba lentamente del suelo. Sus compañeros lo imitaron mientras se arrastraban hasta el borde del cráter. ¡Mierda!, susurró la chica, con los ojos muy abiertos ante el enorme tamaño del cráter, lo suficientemente grande como para que una Kimichi, en su forma gigante, pudiera sentarse cómodamente sin miedo a ser pellizcado. ¿Qué podría haber pasado? Oye, hay alguien ahí abajo. Gritó el joven de pelo blanco, señalando hacia abajo, hacia el humo, donde apenas se distinguía una figura en el fondo, que yacía muy inmóvil. Oye. ¿Estás vivo ahí abajo? El joven de cabello negro, negando con la cabeza ante la declaración de su compañero, saltó por encima de la cresta y se deslizó rápidamente hacia el cráter, haciendo una mueca por el olor a tierra quemada y el crujido de la piedra al enfriarse. Menos mal que estábamos en los campos de entrenamiento, murmuró. Si hubiéramos estado en el pueblo propiamente dicho. Apartó esos pensamientos al aterrizar en el cráter, arrodillándose junto a la figura y, con cuidado, girándola de lado. ¿Un niño?, observó, frunciendo el ceño mientras limpiaba la suciedad. No. Un adolescente al menos. No mucho mayor que yo, apostaría. Le tomó el pulso. Está vivo. Apenas. Miró la cabeza del joven, donde se veía un itayate embarrado, frotando el metal frío con cautela, solo para quedarse boquiabierto ante el símbolo familiar grabado en él. Kami-sama. Susurró, antes de volverse para mirar a sus compañeros. Tiene un pulso débil, pero necesita atención médica. Se giró hacia el adolescente de cabello blanco. Que venga el sensei de inmediato. Mientras el trío entraba en acción, el joven de cabello blanco corriendo en busca de su sensei y la chica uniéndose a su compañero en el cráter, no se percataron del tenue resplandor esmeralda bajo su ropa que se desvanecía lentamente, ni del zumbido bajo e imperceptible que parecía provenir de su pecho. Muy lejos, en 4 puntos diferentes del mundo, 4 grandes bestias despertaron de su antiguo letargo y dirigieron sus miradas hacia un punto que, durante incontables milenios, habían dejado desatendido. Él ha venido, saludó Biruzen, el aprendiz pródigo de los 2 hermanos Senju, suspiró mientras recorría las calles de su ciudad natal, saludando jovialmente a algunos lugareños que lo llamaban o asintiendo respetuosamente a los ambú ocultos que se mezclaban entre la multitud para mantener la paz. El hecho de que notara a los ninjas enmascarados inquietó a algunos de ellos, la mayoría Uchiha, y por lo tanto se creían casi intocables para los simples mortales. Sarutobi disfrutaba recordándoles que incluso los portadores de Kekkei y Genkai eran mortales, y que el mal aliento matutino no era algo que la genética pudiera ocultar sin luchar. El Jounen acababa de salir de una reunión con su célula Genin, una reunión bastante fortuita, ya que finalmente, después de muchas quejas, peleas, rencores y pruebas, habían logrado clasificarse para los exámenes Chunin recientemente propuestos que se celebrarían en la aldea en las próximas semanas. Si bien es cierto que Sarutobi no estaba de acuerdo con la idea de permitir la entrada de shinobi enemigos a la aldea, una opinión compartida por muchos otros que expresaban sus puntos de vista al respecto, podía ver el beneficio que esto supondría para mejorar las relaciones exteriores, por lo que no podía reprocharle a su sensei que se lo sugiriera a los demás Kage en las aldeas ocultas en desarrollo. Por así decirlo, tras haber dejado a su equipo a su aire, lo que sin duda significaba que Jiraiya estaba intentando espiar a las chicas de nuevo en ese preciso instante, el líder de Sarutobi se dirigía al complejo Senju para entregar un informe sobre el progreso de la nieta de Hashirama Sensei, Tsunade. Estaba bastante satisfecho de que el hombre hubiera considerado oportuno confiársela, ya que demostraba la alta estima que Hashirama Sensei le tenía en comparación con sus compañeros, aunque jamás dejaría que eso interfiriera en su juicio respecto a su entrenamiento.
Menos mal, porque Tsunade, aunque era una kunoichi competente, había necesitado que le dieran una buena lección antes de entender que ser nieta del Hokage no la eximía de las misiones de rango D. Tampoco le daba derecho a mandar a su compañero al hospital por dejarse llevar por sus impulsos. Podía abofetearlo, noquearlo con un buen golpe en la cabeza o darle una patada en los testículos, pero había que poner un límite, y mandar al chico al hospital por múltiples fracturas era el límite. Sarutobi-sensei. Gritó una voz familiar. Hiruzen se giró con una ceja arqueada para ver al pervertido miembro del equipo 7 corriendo hacia él, con la cara roja y con una expresión decididamente asustada. ¿Qué ocurre, Jiraiya-kun? Saludó con una cálida sonrisa mientras el joven de cabello blanco se detenía frente a él, encorvado por el cansancio. ¿Has vuelto a molestar a Tsunade-chan? Me pareció oír temblar la tierra hace un rato. No. Es mi culpa. Jadeó Jiraiya, tras haber recorrido todo el pueblo buscando al anciano antes de finalmente encontrarlo en el sector Senju de la ciudad. ¡Ay! Un hombre caído. Estrellado en el campo de entrenamiento. Los ojos de Sarutobi perdieron su brillo jovial ante las palabras del adolescente. Hombre caído generalmente significaba que alguien había resultado herido, y para que lo que fuera hubiera provocado un pequeño terremoto que se pudiera sentir desde el campo de entrenamiento, tenía que ser algo parecido a una batalla shinobi. Sin pensarlo dos veces, saltó hacia el campo de entrenamiento, con Jiraiya siguiéndole de cerca, recuperando el aliento mientras el anciano reflexionaba. En cuestión de minutos, regresaron al campo de entrenamiento, y Sarutobi entrecerró los ojos al ver el cráter. ¿Qué clase de jutsu causó esto? Se preguntó, mirando hacia el fondo del abismo, con los sentidos en alerta máxima, detectando 3 señales en el fondo, 2 familiares, una decididamente desconocida. Sarutobi-sensei. Le gritó Tsunade mientras el Jounin barbudo aterrizaba a su lado, con los puños brillando con chakra verde curativo mientras presionaba el pecho de un joven que vestía los restos de un mono negro y naranja. Informe de estado, exigió Sarutobi, agachándose junto a su alumna para comprobar si estaba haciendo las cosas bien, pero se estremeció al observarla mejor. La piel del muchacho prácticamente había desaparecido, como si se hubiera desprendido, dejando al descubierto la carne cruda y dolorida. En cierto modo, era una suerte que estuviera inconsciente. Sarutobi ni siquiera podía imaginar el dolor que debía sufrir en ese estado. Cabello rubio, observó con el ceño fruncido las puntas doradas de la cabeza del joven. ¿Una rareza por aquí, un extranjero? No sabemos qué pasó, sensei, dijo Orochimaru, el joven de piel pálida, agachado al otro lado del paciente. Simplemente se cayó de la nada. Un minuto estábamos caminando, al siguiente se estrelló contra el campo de entrenamiento y señaló las paredes del cráter. Nunca había oído hablar de un jutsu que produjera tales resultados. Yo tampoco, admitió Sarutobi, provocando miradas de asombro en sus alumnos. ¿Acaso no era conocido como el discípulo de los hermanos Senju? ¿No lo apodaban acaso por su prodigiosa habilidad para dominar la teoría detrás de prácticamente cualquier jutsu? En cualquier caso, ¿de qué aldea es? Ese es el problema, sensei. Comentó Orochimaru, sacando un trozo de tela negra al que estaba adherida una placa de metal, un Itayate Shinobi. Para ser más precisos, era un Itayate de la aldea de la hoja. No hay muchas rubias en Konoha, observó Hiruzen, mientras su mente repasaba rápidamente la lista, notoriamente corta, en cuestión de segundos. Aún así, eso no descartaba la posibilidad de que fuera un espía. ¿Se le puede trasladar?, preguntó a Tsunade, confiando en sus conocimientos médicos, que incluso de adolescente superaban los suyos, hasta cierto punto. Va a doler, admitió Tsunade, con aspecto de estar a punto de desmayarse por el esfuerzo de mantener el jutsu, pero sí, he curado algunas de las zonas más vitales, así que aguantará hasta que podamos llevarlo al hospital. Sarutobi asintió y alzó en brazos al adolescente herido, quien gimió de dolor. Luego, salió corriendo hacia el hospital, seguido por su equipo. Al marcharse, observó a los Anbu merodeando entre las sombras y les envió un mensaje silencioso para que comenzaran a examinar el cráter. Pronto habría que avisar a Shirama-sensei. ¿Y bien?, preguntó Senju a Shirama, el Shodai Hokage y jefe del clan Senju, lanzando una mirada al Anbu arrodillado frente a él desde detrás de su escritorio en la oficina del Hokage, jugueteando con algo en sus manos mientras hablaba.
Señor, tal como ordenó el Jounin Sarutobi Hiruzen, comenzamos nuestros exámenes una vez que escoltó a su equipo fuera de las instalaciones, informó el Enbu, con la cabeza inclinada respetuosamente. Desafortunadamente, no pudimos discernir la causa ni el propósito del jutsu utilizado. Sin embargo, dos cosas quedaron claras. Primero, parece similar a un jutsu de invocación, ya que transportó al sujeto a gran distancia y a alta velocidad. Esperó unos segundos para asimilar la información. Segundo, requirió una cantidad fenomenal de chakra, más de la que cualquier ser humano podría generar en toda una vida. Hashirama frunció el ceño, pues no le gustaba nada la idea. Hacía poco que había repartido los Bijulu equitativamente entre las naciones elementales, asignando cada uno a la zona que mejor le convenía. No tendría sentido enviar al Zambiasuna, por ejemplo, ni al Niibiakiri. En otras palabras, había 9 contenedores de chakra dispersos por el mundo shinobi, cada uno capaz de enfrentarse a una pequeña nación por sí solo, o de proporcionar un arma poderosa si se sellaba en un huésped humano. Se necesitarían 5 colas para realizar un jutsu de esta magnitud, observó, frunciendo el ceño pensativo mientras se frotaba la barbilla. Pero los Bijulu del nivel 4 en adelante han sido distribuidos entre naciones amigas o neutrales y el Kyuubi nunca renunciaría voluntariamente a su poder. Negando con la cabeza, el primer Hokage se levantó de su asiento y se giró hacia la ventana, contemplando su hogar en construcción con ojos cansados pero orgullosos. Habían pasado incontables años y muchos intentos fallidos, pero juntos, los clanes Senju y Uchiha habían forjado una alianza que culminó con la incorporación de otros clanes importantes a la aldea de la hoja. Cada semana se unían nuevos clanes. Hacía apenas unos días, un pequeño clan con un dominio avanzado sobre los caninos había decidido unirse a la aldea. ¿Y alguna noticia sobre nuestra delegación ante los Iga?, preguntó Hashirama, volviéndose para mirar a Anbu, quien desvió su mirada enmascarada. Ya veo. Entonces sigue intentándolo. Suspirando, Hashirama dejó ir al hombre, girándose justo a tiempo para ver a su hermano menor, Tobirama, de cabello blanco, entrar en su oficina. Aniki. Saludó el menor de los Senju, con una sonrisa irónica en los labios mientras negaba con la cabeza con una mezcla de diversión y ironía ante el aspecto demacrado de su hermano. Pareces un desastre. ¿Tienes que blasfemar en mi oficina?, murmuró Hashirama con un suspiro de resignación, hundiéndose en su silla con un gemido y una sonrisa burlona en el rostro. Ya es bastante malo que lo hagas en la casa del clan, ¿acaso no puedo escapar de tu lengua ni siquiera aquí? Ningún lugar es seguro para mí, Aniki. Tobirama rió entre dientes, sentándose en el escritorio y lanzando su preciado Raijin al aire como si fuera una batuta, atrapándolo ágilmente antes de repetir la acción. ¿Y qué hay de nuevo? ¿Alguna noticia del viejo de ojos blancos? Hyuga Otaru ha dejado muy claro que su clan sigue sin mostrar interés en nuestra oferta de unirse a la aldea de la hoja. Hashirama suspiró, sacudiendo la cabeza. Por supuesto que no ayudaste en nada con esa payasada que hiciste. Oye, no es mi culpa que nunca hayan oído hablar de poner un cartel en la maldita puerta. Tobirama protestó con un ceño fruncido y una leve sonrisa apareció lentamente en su rostro. Pero te digo. Esas chicas Iga. Basta ya, ordenó Hashirama, aunque sonrió con aire de culpabilidad ante las payasadas de su hermano. Y tenía que admitir que, si no estuviera casado y con nietos, incluso podría haberse interesado, pues se rumoreaba que las mujeres Iga eran tan apasionadas en la cama como reservadas fuera de ella. Además, parece que Saru ha encontrado a alguien inusual, un genin que nadie había visto antes. ¿En serio?, preguntó Tobirama, arqueando una ceja con desconcierto mientras miraba a su hermano. Después de todo, Hiruzen era su alumno estrella. Omura y Koharu eran buenas, pero no le llegaban ni a la suela del zapato. Sí, pero eso no es lo interesante, murmuró Hashirama, dejando un Itayate maltrecho sobre el escritorio. Para empezar, si bien esto es sin duda acero de Konoha, reconocería la obra del clan 10 en cualquier parte, el número de serie no coincide con ninguno actualmente en servicio o en producción. Sacó algo de debajo de la mesa. Además, llevaba esto puesto. Los ojos de Tobirama se abrieron de par en par, Raijin cayó al suelo por sus dedos temblorosos mientras miraba boquiabierto el pequeño trozo de piedra esmeralda en un alambre que era la viva imagen del que su hermano llevaba alrededor del cuello. No puede ser, exclamó, extendiendo la mano con cautela para tocar el trozo de piedra, antes de mirar a su hermano en busca de confirmación. ¿Lo has revisado? Sí, admitió Hashirama con semblante serio.
No es una falsificación, ni una copia creada con un jutsu o un escultor. Reacciona perfectamente a mi chakra, y la resonancia es exactamente la misma que la del que llevo alrededor del cuello. Para enfatizar esto, sacó el collar que llevaba debajo de su armadura, levantándolo por la cadena para que su hermano lo viera, antes de enviar una pequeña ráfaga de chakra a cada uno, haciendo que ambos resonaran ligeramente, llenando la habitación con una suave luz cristalina. Bueno. Mierda. Murmuró Tobirama, completamente mudo, lo cual en realidad era decir algo. ¿Qué significa? No lo sé, admitió Hashirama solemnemente, guardando su propia joya bajo su coraza mientras se ponía de pie y metiendo la otra gema en su bolsillo. Pero ni una palabra de esto debe salir a la luz. Las paredes tienen ojos estos días. Ojos rojos. Tobirama no dijo nada, pero el ceño fruncido y el asentimiento que le hizo a su hermano dejaron claro que lo había entendido perfectamente. Sarutobi. Gritó una voz, deteniendo en seco al pródigo estudiante de los hermanos Senju, cuyo ceño fruncido adornaba su rostro mientras se giraba para mirar fijamente al punto de origen en toda su gloria vestida de negro. Danzo. Murmuró, volviéndose para observar al Jounin de cabello castaño y ojos penetrantes mientras salía de las sombras, vestido, como siempre, con un traje negro de shinobi y un ninjatou sobre su hombro. Los dos habían sido rivales desde sus días de genin. Sarutobi siempre obtenía puntuaciones muy superiores a su compañero de cabello oscuro, y el Senju de los hermanos los había reclutado con entusiasmo cuando llegó el momento de crear su propia célula. Naturalmente, Danzo se sintió ofendido por esto, incluso si el mayor rival del Shogai, Uchiha Madara, lo estaba entrenando personalmente. Francamente, Hiruzen no le veía el atractivo a tal arreglo. Para empezar, el anciano Uchiha le daba escalofríos, siempre con el Sharingan activado, sin decir nada a menos que fuera para contradecir alguna ley o edicto proclamado por Hashirama Sensei. El hombre nunca se había tomado a la ligera el haber sido ignorado para el título de Hokage. He oído que has encontrado algo interesante hoy, comentó Danzo, observando a su rival con su habitual mirada penetrante, con los labios fruncidos como si estuviera chupando un limón, un pequeño regalo del cielo, por así decirlo. No estoy autorizado a decirlo, replicó Hiruzen, dejando claro en su tono que no le gustaba que Danzo le presionara para obtener información que el Hokage había clasificado como de clase S, lo que significaba que, aunque Sarutobi había encontrado al chico, no tenía acceso a la información encontrada a menos que el Hokage se la confirmara. Me pregunto si tendrá algo que ver con que tenga el cristal de chakra del sensei. Se preguntó despreocupadamente, recordando la expresión de absoluto desconcierto en el rostro del Hokage cuando le ofreció la brillante joya verde. Qué extraño, me pregunto cómo demonios la habrá conseguido. Solo pregunto porque, como miembro de la nueva división Anbu de Konoha, mi maestro me ha encomendado la gran responsabilidad de garantizar que la seguridad de nuestra aldea no se vea comprometida, respondió Danzo secamente, con un tono que daba a entender que tenía todo el tiempo del mundo y que estaba autorizado a seguir molestando a su rival hasta conseguir algo, aunque fuera un nombre. Pues bien, entonces puedes informarle a Madara-sama que si desea conocer la opinión de mis maestros, puede preguntarles él mismo en la próxima reunión del consejo, le recordó Hiruzen con brusquedad, desplegando ligeramente su chakra para que supiera con quién estaba intentando meterse. Puede que a Hiruzen no le gustara alardear, pero era al menos 3 veces más fuerte, rápido y astuto que su rival, y tenía al menos 5 veces más reservas de chakra. Si se trataba de una batalla de habilidades, también lo superaba con creces, y ni hablar del combate armado. Algunos podrían burlarse de la idea de usar un bastón contra una espada, pero Hiruzen los enfrentaría a todos y sería el único que estaría de buen humor después. Como quieras, Sarutobi. Danzo se encogió de hombros, aunque Hiruzen no pasó por alto la mirada maliciosa que le dirigió desde debajo de sus párpados entrecerrados. Solo recuerda, Madara-sama se toma la seguridad de nuestra aldea muy en serio. Y con eso se marchó, dejando tras de sí un rastro de hojas que flotaban en el aire mientras Sarutobi fruncía el ceño, antes de regresar al complejo de Sarutobi. ¿Quién crees que es?, preguntó Jiraiya, inclinándose sobre el joven que yacía atado a la cama del hospital, vendado de pies a cabeza bajo la bata, dejando al descubierto solo sus ojos y su cabello. Ni idea, admitió Orochimaru, con los brazos cruzados y la barbilla apoyada en la mano, pensativo. Por lo que pude ver, sus ojos eran azules, pero no del mismo tono que los de un Yamanaka. Tampoco su cabello, y dudo que los hombres de ese clan se lo corten tan corto.
Tsunade reprimió una risita, sabiendo que no estaba bien hablar mal de una compañera. Pero Orochimaru tenía razón. El clan Yamanaka se enorgullecía enormemente de su cabello rubio y sus ojos azules. Demasiado orgullo, decían algunos. Es alto, pero no más alto que tú, Tsunade, y me comentó Orochimaru. Tsunade era apenas unos milímetros más alta que los tres, un hecho del que se jactaba ante Jiraiya, a quien sus compañeros Genin habían apodado el más pequeño de la camada. Las marcas en su rostro parecen naturales, quizás un Inuzuka. Nada de Ninken. Jiraiya replicó con un bufido, descartando por completo esa teoría. Aunque la hubiera perdido en batalla, se habría injertado uno de sus colmillos en lugar del suyo. Tsunade se estremeció al recordar aquella espantosa información con un dejo de repulsión. Si bien los Inuzuka eran una valiosa incorporación al creciente poderío de Konoha, algunas de sus costumbres dejaban mucho que desear. Además, todos en ese clan son morenos en mayor o menor medida, señaló Jiraiya con un suspiro. Y todavía se están instalando en su complejo. Es imposible que hayan salido en misiones aún. ¿Sabes? Comentó Tsunade, observando con curiosidad al adolescente momificado, preguntándose cómo sería debajo de las vendas. Nunca lo habíamos visto bien antes. Tenía la mayor parte de la piel quemada y todo eso. Suena a un jutsu katón, sin duda. Jiraiya notó con un escalofrío, recordando la vez que había fallado con uno de los jutsus de Hiruzen Sensei y se había quemado la garganta. Pero, ¿qué tipo de jutsu lo lanzaría por los aires de esa manera? Y mucho menos provocarle semejante caída, comentó Orochimaru con indiferencia, observando con interés al joven vendado. Es un milagro que haya sobrevivido, espero que viva lo suficiente para contarnos quién es. Una enfermera entró 2 segundos después, diciéndoles que el horario de visitas había terminado por el momento. El equipo de 7 del tercer Kage salió obedientemente, bueno, casi todos. Jiraiya recibió un golpe en la cabeza de Tsunade por manosear el trasero de la enfermera al salir. Y ya había pasado casi una hora. Un nuevo récord. De vuelta en la cama, el cuerpo inerte de Naruto se movió, dejando escapar gemidos bajos de su garganta maltratada, mientras sentía cómo el dolor de sus heridas se acumulaba para cobrarse su precio. ¿Dónde estoy? Se preguntó, mirando a su alrededor confundido, solo para estremecerse cuando el familiar olor a desinfectante y muerte estéril entró en sus fosas nasales. ¿Hospital de Konoha?, dedujo, recostándose en las almohadas con una sonrisa de alivio. Ja. Cómete eso, vaca Kitsune. Destruiste el mundo, mis cojones. No te confíes todavía, mocoso. El burlón gruñido del zorro le indicó a Naruto que se estremeciera al sentir la mirada lasciva del gigantesco zorro atravesándole los huesos. Después de todo, las suposiciones pueden ser fatales. En cuanto pueda moverme sin matarme, me clavaré un sembón en el cerebro hasta que te vayas, gruñó Naruto, cerrando los ojos para aliviar el dolor. Por el amor de Dios, hasta pensar dolía. Cada sinapsis parecía enviar 1000 millones de voltios de agonía a través de su maltratada cabeza. Y eso sin contar la sensación de ardor y hormigueo mientras su piel se regeneraba lentamente, o el dolor punzante cada vez que la luz le daba en los ojos. Me pregunto quién estaba aquí hace unos segundos, murmuró, olfateando el aire con ternura y detectando leves rastros de perfume. Huele a las cosas de Baa-chan, observó, sintiendo un ligero alivio ante la perspectiva de que el Godaime lo estuviera observando. La puerta se abrió para dejar pasar a la enfermera de antes. La mujer parpadeó sorprendida al darse cuenta de que él la seguía con la mirada, antes de sonreír con dulzura. ¿Necesitas algo? Agua. Graznó Naruto, con la voz ronca y quebradiza por el dolor, tosiendo pequeñas gotas de sangre seca mientras intentaba incorporarse. La enfermera corrió inmediatamente a su lado, lo recostó suavemente sobre el colchón y le sirvió un vaso de la jarra que estaba cerca de su cama. Se lo llevó a los labios para que bebiera a pequeños y satisfactorios tragos. ¿Quieres más?, preguntó ella, rellenando el vaso cuando él asintió, ayudándolo a terminarlo antes de acomodarle las sábanas y las almohadas para que estuviera más cómodo. Descansa mientras puedas, el Hokage quiere hablar contigo más tarde. No hay descanso para los malvados, ¿eh?, murmuró Naruto en tono de broma, provocando una risita en la mujer mientras le revolvía el pelo, le volvía a colocar la vía intravenosa y la bolsa de orina antes de salir por la puerta. Es nueva, observó, ya que conocía bastante bien a la mayoría del personal médico de Konoha. Baa-chan debió de haber reclutado después de la batalla.
Suspirando exhausto, el rubio cerró los ojos y cayó en un sueño intranquilo y vacilante que pareció durar menos de unos minutos cuando llamaron a su puerta. Sin embargo, a juzgar por la puesta de sol que se veía a través de su ventana, ya era mucho después del mediodía y anochecía. El Hokage ha venido a verte, le informó la enfermera que había estado antes, entrando en la habitación para ayudarlo a arreglarse. Asegúrate de comportarte correctamente, ¿de acuerdo? Oh, vamos. Naruto rió entre dientes, sonriendo con picardía a la mujer mayor mientras ella lo ayudaba a sentarse en la cama, haciéndolo lucir relativamente presentable. Tienes que saber que a Ba-chan no le gusta que la gente actúe de forma tan formal fuera de la oficina. ¿Ba-chan? Repitió una voz áspera, decididamente masculina, con una diversión irónica en cada sílaba mientras la puerta se abría de golpe. ¿He oído bien, Aniki, o alguien más piensa que te has quedado solterona desde que te casaste? ¿De verdad tienes que seguir cavando, Tobirama? Suspiró otra voz, decididamente más refinada que la primera, mientras un hombre de pelo largo y armadura roja entraba en la habitación de Naruto. Detrás de él le seguía otro hombre, este con el pelo blanco y puntiagudo y marcas en la cara, con una armadura idéntica a la del otro, solo que azul en lugar de roja, y un collar de piel alrededor del cuello. Naruto los miró boquiabierto, reconociéndolos de sus lecciones de historia en la academia, de sus sesiones de tutoría con Ero Sennin y Ba-chan, pero más importante aún, de sus efigies que lo observaban todos los días de su vida desde el monumento Hokage, su voz desvaneciéndose con un ahogo mientras su boca se abría y cerraba esporádicamente. «Uf», exclamó el de azul, dándole un codazo a su hermano en el hombro mientras asentía con la cabeza hacia el atónito Jinchuriki rubio con una sonrisa irónica en el rostro. Parece que el mocoso ha pasado por una verdadera pesadilla, ¿verdad, Aniki? Contrólate, Tobirama, replicó el pelirrojo, dirigiendo una mirada severa pero afectuosa a su hermano, antes de volverse hacia el rubio boquiabierto y sonreír. Buenas noches, joven. Mi nombre es Senju Hashirama, primero Hokage de Konoha. Hizo una leve reverencia antes de extender la mano en señal de saludo, ¿y usted es? Naruto miró fijamente la mano que le ofrecían, aturdido, y volvió a alzar la vista para contemplar el rostro viviente de uno de los padres fundadores de Konoha, antes de soltar un leve graznido digno del clan de Gamabunta y caer de espaldas sobre la cama, con los ojos en blanco mientras se desmayaba. Hashirama parpadeó, mirando al rubio mientras su hermano luchaba contra el impulso de caerse de espaldas y reírse a carcajadas de la expresión atónita en el rostro del Hokage, escapando risitas traicioneras de entre sus labios fruncidos. ¿Dije algo malo?, preguntó el Shodai a la enfermera y a su hermano, recibiendo como única respuesta un encogimiento de hombros confundido de la enfermera y una serie de carcajadas de Tobirama, quien no pudo contenerse más y cayó de rodillas mientras golpeaba el suelo con alegría. Senju Hashirama parpadeó, con la mano aún extendida en señal de saludo, mientras contemplaba boquiabierto la figura recostada del misterioso genin que tenía delante. Una parte de él se preguntaba si había dicho algo inapropiado, otra se preguntaba si tal vez el muchacho aún no estaba preparado para recibir visitas. Pero sobre todo, se preguntaba cuánto tiempo más su hermano menor, Tobirama, pensaba seguir riéndose a sus espaldas como una hiena enloquecida por el azúcar. ¿Todavía lo tienes, Aniki?, se rió entre dientes Senju, el de pelo blanco, sonriendo detrás de su puño mientras su hermano lo miraba con furia. Aún puedes dejarlos muertos con una mirada, aunque creo que a tu esposa no le gustará que encantes a adolescentes en lugar de a ella. Tobirama. Gruñó el Senju mayor, y su tono puso serio al instante a todos en un radio de 8 kilómetros, para desgracia de los Anbu fuera de servicio que intentaban ahogar sus penas. Tobirama, para su crédito, simplemente se enderezó y dejó de reírse entre dientes, aunque aún tuvo el descaro de sonreírle con sorna al Hokage. Ah, las alegrías de la hermandad. Bromas aparte, ¿qué demonios hiciste?, preguntó el joven Senju, mirando con preocupación al rubio en coma mientras la enfermera lo atendía, le tomaba el pulso y llamaba al médico a cargo. Vaya, parece que le provocaste un infarto al pobre chico o algo así. Desde luego que espero que no, entonó una voz tranquila, y los dos miraron a su alrededor para encontrar a la doctora jefa de la clínica de pie allí, con su coleta negra enrollada para descansar sobre su pecho, en lugar de sobre su espalda, con una expresión de desconcierto en su rostro mientras observaba a los dos hermanos. Después de todo, odiaría tener que matar a mi marido por hacerle algo así a uno de mis pacientes.
No hace falta, Retsu-chan, dijo Ashirama con una risita débil, levantando ambas manos para calmar el enfado de su esposa. Hokage o no, estaba claro quién llevaba las riendas en su matrimonio, como ella bien sabía. Estoy segura de que el chico simplemente no estaba preparado para recibir visitas. Sobre todo no en asuntos tan importantes. Tobirama asintió, aunque disfrutó viendo a su hermano, normalmente impecable, andar con pies de plomo delante de su cuñada. Le echó un vistazo a la cara de Aniki y se quedó en blanco, pobre infeliz. Espero que no estés insinuando nada, Tobirama-kun, preguntó Senju Retsu, sonriendo serenamente a su cuñado y haciéndolo sudar a mares. Los rasgos de mi esposo no son ni mucho menos tan espantosos. Le sonrió serenamente al engreído Ashirama. Ahora, si lo hubiera visto a primera hora de la mañana. ¿Te ha pillado, Aniki? Tobirama rió débilmente, dándole una palmadita en la espalda a su hermano mayor, que parecía deprimido, mientras el médico jefe se ponía a trabajar con el misterioso Genin. Eres un verdadero oso antes de tomarte el café de la mañana. Como si tú fueras diferente, replicó Ashirama, apartando la mano, aunque sin mucho resentimiento, mientras salía de la habitación, sabiendo que su amada prefería que nadie la viera trabajar, queriendo mantener sus secretos profesionales tal como estaban. Aún así, admitió Tobirama, poniéndose al lado de su hermano mientras abandonaban las instalaciones, mientras el personal del hospital hacía una reverencia respetuosa y se apartaba de su camino, fue una reacción bastante extraña, ¿no crees? Quiero decir, parecía como si el mismísimo Shinigami lo hubiera agarrado por los testículos y se los hubiera retorcido. Bastante. Murmuró Ashirama, estremeciéndose ante la gráfica descripción de la reacción del chico por parte de su hermano, con el ceño fruncido mientras salía de nuevo a la luz del día. Casi parecía que me reconocía de algún sitio. Pero dudo mucho que sea posible. Sacó la réplica de su collar. Y luego está esto. Quienquiera que sea ese joven, siento que está conectado con algo grande. ¿Lo suficientemente importante como para querer mantener al viejo de ojos rojos en la oscuridad? Preguntó Tobirama, refiriéndose al rival de su hermano mayor y líder del prestigioso clan Uchiha. Sabes que va a meter las narices donde no le incumbe. Si bien Ashirama había respondido por Madara, y por todo el clan Uchiha, y seguía haciéndolo hasta el día de hoy, Tobirama, y la mayoría del clan Senju, no podían deshacerse de sus sentimientos de desconfianza hacia los portadores del Sharingan. No se trataba de que el elemento de su clan fuera el fuego, el polo opuesto al agua de él y a la madera de Ashirama, ni tampoco de que su Sharingan les permitiera robar las habilidades adquiridas con tanto esfuerzo de sus oponentes, que incluían bastantes técnicas Senju hasta la fecha. No, la principal razón de la desconfianza de Tobirama hacia el clan Uchiha era su arrogancia desmedida. Esos bastardos creían sinceramente que eran dioses entre los hombres, o al menos las generaciones mayores lo creían, siendo Uchiha Madara, el venerado líder del clan y supuesto poseedor de un Mangekyo Sharingan permanente, el primero en proclamar su superioridad. No importa que el clan Senju los hubiera derrotado repetidamente antes de que los dos clanes se aliaran, ni que, a pesar de ser un dios, Ashirama hubiera sido elegido padre fundador de Konoha por mayoría de votos. Ni siquiera hubo votación. Resopló Tobirama, recordando la cara de indignación del anciano Uchiha al ver los resultados. El viejo de los ojos rojos fue el único que votó por sí mismo. Normalmente te regañaría por tu actitud hacia Madara-san, murmuró Ashirama, dirigiéndole a su Utoto una mirada seria mientras guardaba la gema duplicada. Pero la verdad es que, hasta que podamos determinar la raíz del problema, no quiero que haga preguntas sin que yo esté presente para escuchar las respuestas. Naruto despertó y se encontró con el familiar techo de la enfermería de Konoha sobre su cabeza, suspirando aliviado mientras se recostaba en la suave almohada riendo débilmente para sí mismo. Todo fue un sueño, rió entre dientes, cubriéndose la cabeza con el brazo y suspirando de nuevo, con la respiración entrecortada. No hay manera de que me hayan transportado al pasado, probablemente solo sean los medicamentos que me están jugando una mala pasada otra vez. Veo que estás despierto. Una voz tranquila llamó, atrayendo la atención del Jinchuriki hacia un rostro sonriente enmarcado por una larga cabellera negra, vestido con una bata médica que recordó que Tsunade usaba para las grandes operaciones y una ori verde. ¿Cómo te sientes? Como si Gama Oyabun me hubiera prendido fuego y luego se hubiera sentado encima de mí para apagarme. Murmuró la rubia para sí misma, pero se encogió de hombros y le sonrió con picardía a la mujer. De maravilla. Me alegra oír eso.
La mujer comentó, recostándose y provocando una mirada intrigada de la rubia por su inusual peinado. Tengo que admitir que estaba preocupada cuando entraste aquí por primera vez. Nada puede mantenerme derribado por mucho tiempo. Naruto se jactó, frotándose la nariz con confianza mientras se incorporaba, solo para hacer una mueca de dolor al recorrer todo su cuerpo. Ite. Tranquilo. Insistió la mujer, empujándolo ligeramente hacia abajo para que quedara sentado con la espalda apoyada en almohadas. El hecho de que estés despierto no significa que debas andar corriendo por ahí. Jeje. Bachan solía decir lo mismo. Naruto rió entre dientes, sonriendo a la mujer mientras ella lo arropaba de nuevo. Siempre me decía que me lo tomara con calma después de esforzarme demasiado. Parece una mujer inteligente. El médico asintió, su sonrisa serena resultaba extrañamente reconfortante mientras le acariciaba el cabello con delicadeza. Ahora bien, ¿le apetece algo de comer? Sí. Tomaré el ramen de miso de siempre. Exclamó Naruto, saboreando ya el néctar divino del kami deslizándose por su garganta, solo para parpadear cuando la mujer se rió entre dientes, claramente divertida. ¿Qué? ¿Ramen? ¿Qué te hace pensar que el hospital sirve ramen a sus pacientes? Preguntó la mujer, cubriéndose la boca con la manga de su aori. ¿No sabes qué es lo peor que se puede comer cuando uno está enfermo? ¿Qué dices? Naruto se quedó boquiabierto, atónito de que alguien tan amable pudiera decir semejante blasfemia sobre la ambrosía que era su comida favorita. Eso no puede ser cierto. Pero sí lo es, le aseguró la mujer, con una sonrisa serena. Si bien es una comida sabrosa con moderación, un tazón promedio de fideos instantáneos contiene más sal de la que el cuerpo necesita. Sonrió ante su expresión de asombro. Puede retrasar el crecimiento o provocar obesidad si se consume en exceso. No. Gimió Naruto, llevándose ambas manos a las mejillas mientras lloraba, con el rostro convertido en una máscara de horror y negación. Dime que no es cierto. Ramen-chan no puede ser malo para mí. Solo si te excedes, le aseguró la mujer sonriente, dándole una palmadita en la pierna para tranquilizarlo. No digo que no puedas comer ramen de vez en cuando, pero deberías ampliar tus horizontes y asegurarte de comer muchas verduras. Sonrió y le pellizcó la nariz, lo que hizo que él parpadeara con ternura mientras le ponía un tazón de gachas delante. Ahora come, órdenes del médico. Hombre. Gimió Naruto, mirando la sopa marrón con una mueca mientras la tomaba con la cuchara con vacilación. Siempre odio esta parte. La tomó con la cuchara, cerrando los ojos para prepararse para el sabor, solo para parpadear sorprendido. Oye. Esto sabe bastante bien. Muchas gracias. La mujer sonriente ofreció, observándolo mientras lo engullía como si nada pudiera complacerla más. Es una vieja receta familiar que garantiza una pronta recuperación, espero que se convierta en un producto estándar en el hospital. Yo también. Exclamó Naruto con entusiasmo, haciendo una pausa en su consumo de la sopa engañosamente sabrosa con una sonrisa ansiosa. Esto es 10 veces mejor que lo que Bachan siempre intenta que coma. No deberías hablar mal de tu abuela, querido, reprendió la mujer, con la sonrisa desvaneciéndose un poco mientras lo miraba solemnemente, con las manos sobre el regazo. Oh, ella no es mi abuela, le aseguró Naruto a la mujer, sintiendo una punzada de culpa por haberle borrado la sonrisa. Solo la llamo así porque la molesta, dijo con una sonrisa, frotándose la nuca. Pero, a decir verdad, soy el único que puede llamarla así y salirse con la suya. Ella debe ser muy especial para ti. Comentó la mujer, con una sonrisa que reapareció con toda su fuerza mientras observaba al niño con aprobación. Espero que mis nietos y yo podamos ser tan unidos. ¿Tú también eres abuela? No puede ser. Naruto se quedó boquiabierto, mirando con incredulidad a la mujer, que no parecía tener más de 30 años y estaba estupenda para su edad, mientras ella se reía entre dientes. Adulador. Le dijo, revolviéndole el pelo y recogiendo con una sonrisa el cuenco vacío y la bandeja sobre la que había reposado. ¿Quieres que te traiga otro cuenco, jovencito? Sí, por favor. Exclamó Naruto, ansioso por más de esa deliciosa sopa, mientras levantaba ambos brazos en señal de júbilo. Y llámenme Naruto, Uzumaki Naruto. Mi nombre es Senjuretsu, respondió la mujer, sonriéndole serenamente mientras tomaba el cuenco. Un placer conocerte, Naruto-kun. Madara-sensei. Saludó Danzo, agachándose reverentemente ante el anciano Uchiha, todavía vestido con su uniforme hambú, tras haber llegado apresuradamente desde el cuartel general.
¿Me ha llamado? Informe, ordenó Madara, recostado en una silla ornamentada frente a una enorme pancarta con el emblema del abanico Uchiha. Una mano descansaba sobre su rodilla, mientras que con la otra apoyaba los nudillos en su mejilla. La oscuridad de la habitación ocultaba sus rasgos, salvo por su Sharingan activo, que penetraba en Danzo como rayos láser. En cuanto al supuesto ataque de ayer, comenzó Danzo, bajando la mirada con respeto y temor, apartándola de esos ojos. Resulta que puede que no se trate de un intento de instigar una guerra, sino aparentemente el resultado de un experimento de Jutsu que salió mal. Ante el persistente silencio, continuó. El joven con el que se encontró Sarutobi Hiruzen parece ser un genin de Konoha, como lo demuestra su Konoha Itayate, que a su vez es de la misma calidad y fabricación que las producidas por los proveedores del clan 10. Danzo. Murmuró el líder del clan Uchiha, con un tono cargado de irritación, todo lo que me has dicho hasta ahora son quizás y aparentes, ¿acaso no te he dicho que no me hagas perder el tiempo con nada que no sea información definitiva o sospechas? Mis disculpas, dijo Danzo, aunque por dentro apretaba los dientes, una muestra de emoción que jamás se atrevería a demostrar físicamente por miedo a represalias. Sin embargo, el primer Hokage ha iniciado una investigación personal sobre el asunto e incluso se ha asegurado de que su propia esposa atienda al chico mientras se recupera. Se atrevió a alzar la cabeza, aunque mantuvo los ojos cerrados. Al parecer, sean cuales sean los secretos de este joven, el Hokage no cree que deban ser revelados a nadie ajeno a su influencia. Madara guardó silencio un instante, sus ojos Sharingan se entrecerraron con recelo mientras observaba a su pupilo y espía con el tomoe giratorio. ¿Qué tramas, Hashirama? Se preguntó, sintiendo una oleada de ira al oír el nombre de su odiado rival. ¿Otro intento de subyugar a los Uchiha? ¿O acaso el título de Hokage no te basta? Sinceramente, el líder del clan Uchiha había estado considerando empacar sus pertenencias y marcharse a entrenar, ya que se había hecho evidente que su clan había caído bajo la influencia de su antiguo rival. Había planeado, y con razón, regresar como conquistador, para recordarles a las dóciles ovejas el verdadero poderío de los Uchiha, para hacer que abandonaran sus supuestos ideales de paz con sus odiados enemigos y recuperaran el orgullo y el prestigio que les pertenecían por derecho. Pero parece que sus planes tendrían que posponerse un tiempo. Porque si este joven merecía tanta atención como para que el propio Hokage estuviera investigando el asunto, entonces podría haber una nueva oportunidad que aprovechar. Vamos, Tsunade. Jiraiya gimió, moviendo los pies con pereza mientras seguía a su molesta compañera, saludando con descaro a las enfermeras que pasaban. ¿No podemos dejar que el abuelo se encargue de todo? Tengo cosas que hacer. Me importan un bledo tus asquerosos hábitos, pervertido. Espetó Tsunade, mirando con asco a su lascivo compañero. Además, ¿no tienes curiosidad por saber quién es? Es decir, no solo es un genin que nadie había visto antes, sino que cuando lo encontramos estaba prácticamente despellejado vivo. Era como si la epidermis externa de la piel se hubiera quemado, señaló Orochimaru desde atrás, ganándose miradas fulminantes del joven médico, quien simplemente se encogió de hombros. En cualquier caso, murmuró Tsunade, ignorando al favorito de su sensei y dirigiéndose a Jiraiya. Como quienes lo encontramos, ¿no crees que tenemos derecho a ver cómo está? Si bien esa es sin duda una actitud ejemplar para un shinobi, opinó una voz serena, mientras Tsunade se quedaba paralizada al darse cuenta de que sus compañeros miraban boquiabiertos a alguien frente a ella con alarma. Me temo que el horario de visitas ha terminado, Tsu-chan. Retsuobachan. Tartamudeó la nieta del Shogai, mirando con asombro y temor los rasgos sonrientes de su abuela. Nosotras. Estábamos. ¿Estás pensando en colarte para ver cómo está el niño que casi se cae en tu regazo? Bromeó Retsu, riéndose mientras su nieta se ponía de un interesante tono magenta. Ara, Tsu-chan, ¿no crees que la gente va a hablar? Obachan. Siseó la rubia, mientras sus dos coletas se alzaban como las de un gato, lanzando una mirada fulminante por encima del hombro, al ver que Jiraiya no lograba contener la risa burlancia. Incluso Orochimaru, que normalmente mostraba una indiferencia impasible, giró la cabeza para disimular su sonrisa. Ahora vete, insistió Retsu, haciendo girar a la rubia enfurecida y dándole una palmada en el trasero para que se tambaleara hacia adelante. El joven seguirá aquí mañana, de eso te puedo asegurar, así que puedes volver cuando te hayas arreglado. Pero no lo soy.
Comenzó Tsunade, solo para parpadear cuando las puertas del hospital se cerraron tras ella, su rostro sonrojado al darse cuenta de lo fácilmente que había sido manipulada, antes de volverse hacia el burlón Jiraiya que es tan gracioso. Tu abuela es genial. Jiraiya soltó una carcajada, sujetándose la barriga mientras se doblaba de la risa. Ahora sé quién manda en tu familia. Quítate esa mente sucia, pervertido. Gruñó Tsunade, dándole una bofetada a Jiraiya contra el pavimento con un bufido. Y no creas que no te pillé mirándola. Oye. Hasta yo tengo estándares. Replicó Jiraiya, indignado ante la sola idea. Quiero decir, sí, es guapa, pero es una abuela. No soy tan bajo como para acosar a las abuelas de la gente. Tiene razón, ¿sabes? Señaló Orochimaru, provocando una mirada de incredulidad en Tsunade ante el hecho de que defendiera al idiota. Si bien Jiraiya sí la notó, no fue diferente de como lo haría cualquier otra persona. Además, mantuvo la mirada fija en su rostro todo el tiempo. Como dije, incluso yo tengo estándares, murmuró Jiraiya con una mirada fulminante, sentándose en el suelo con las piernas cruzadas y asintiendo sabiamente. Ahora, si hubiera sido tu madre. Pervertido asqueroso. Gruñó Tsunade, arremetiendo contra el idiota con renovado vigor, mientras Orochimaru negaba con la cabeza, incrédulo ante sus payasadas. Al hacerlo, divisó la escalera de incendios que recorría las paredes del edificio, y entrecerró ligeramente los ojos al observarla. ¿Qué estás mirando? Murmuró Tsunade, levantando la vista de su juego favorito de golpea al pervertido para seguir la mirada de su pálida compañera de equipo, parpadeando al darse cuenta Orochimaru, eres un genio. ¿Yo? Preguntó el joven pálido, mirándola con confusión, sacudido de sus pensamientos sobre lo oxidada e insegura que se había vuelto la escalera de incendios y los riesgos de seguridad que representaba, mientras Tsunade lo empujaba, abriendo los ojos de par en par cuando ella se disponía a trepar. Espera. No puedes querer decir. Buen ojo, compañero. Jiraiya aplaudió, aparentemente imperturbable después de la brutal paliza que acababa de recibir, mientras le daba una palmada en el hombro a su compañero. Nunca pensé que fueras capaz de eso. Pero yo no. Quiero decir. Balbuceó el pálido aspirante a Chunin, solo para suspirar explosivamente y bajar la cabeza, siguiéndolos con una expresión de largo sufrimiento en su pálido rostro. Sarutobi-sensei nos va a matar por esto. ¡Qué rico! Gimió Naruto, engullendo otro tazón del espeso y cremoso caldo que Red Susan le había traído, dejándolo a un lado y rápidamente tomando otro del carrito, sorbiéndolo con avidez antes de recostarse sobre sus almohadas, finalmente satisfecho. Vaya apetito. Retsu soltó una risita, indicándole a la enfermera, visiblemente afectada, que retirara los enormes tazones de sopa que la rubia había consumido. Debías de tener mucha hambre. Eso sí que es quedarse corto, Retsu-san. Naruto rió entre dientes, recostándose en la almohada y dejando que la mujer le subiera la manta hasta la barbilla. Pero después de una comida así, mañana estaré listo para empezar el día. Oh, lo dudo, replicó Retsu, arropándolo con una sonrisa. Como enfermera jefe, no puedo, en conciencia, dejarte correr por ahí hasta que te haya hecho un chequeo completo. Naruto se puso rojo como un tomate al recordar la última vez que Tsunade y Shizune le habían hecho un chequeo médico completo, más concretamente cómo le habían obligado a desnudarse, y reafirmó de inmediato su decisión de escapar antes del amanecer. El personal del hospital no podía alegar que necesitaba atención médica después de haberlos hecho correr por toda la aldea, ¿verdad? Bueno, mi turno ha terminado, comentó Retsu, mirando el reloj de la pared y sonriendo a la rubia mientras le acariciaba el pelo. Sin embargo, estoy segura de que no les darás problemas a las enfermeras. Su sonrisa cambió, ¿verdad? Naruto, que de repente tuvo la sensación de que decir cualquier cosa que no fuera un educado no, señora, no terminaría bien para él, simplemente negó con la cabeza lentamente, dejando escapar un suspiro de alivio mientras Retsu daba media vuelta y salía por la puerta. Vale, eso sí que daba miedo, murmuró, mientras su corazón volvía a latir con fuerza al desvanecerse el terror que lo había paralizado en la cama. Vaya, y yo que pensaba que las sonrisas de Orochimaru daban miedo, se estremeció al recordar al difunto Zenin serpiente, su lengua colgando y su risa espeluznante. No es que Retsu-san dé miedo ni nada, pero... Uf. Negando con la cabeza, el rubio cerró los ojos, dejando que sus sentidos vagaran mientras observaba el ritmo de las patrullas Anbu en el edificio, una práctica en la que se había vuelto bastante bueno con los años, incluso antes de que Tsunade fuera elegida Hokage, cambiando así los patrones a su gusto.
Parece un grupo bastante unido. Comentó, sonriendo con aprobación, ya que siempre estaba dispuesto a aceptar un desafío. Al menos todos son de la clase Chunin. Un Jounin. Intervalos de 10 segundos. Con una sonrisa burlona, el Hinchriki rubio abrió los ojos, caminó hacia la puerta, sonrió a la ninja médica que estaba de guardia y le pidió que lo acompañara al baño. El médico, otro recién llegado que la rubia no recordaba, lo había acompañado con una amable sonrisa, llevándolo al baño y esperando cortésmente afuera mientras él hacía sus necesidades. Sin que ella lo supiera, dichas necesidades habían implicado la creación de un Kagebunshin para que lo reemplazara. La rubia le dio instrucciones para que se acostara en la cama y fingiera dormir, ya que se disiparía si realmente se dormía, antes de esperar unos segundos a que el médico lo llevara de regreso a la habitación. Tras un rápido cambio de forma, Naru-chan, en su forma de Oryoke, había adoptado la apariencia de una nueva y vivaz ordenanza y salió con decisión al pasillo, cogiendo un portapapeles del escritorio para mantener las apariencias mientras se dirigía hacia la salida. Vaya. ¿Reclutaron a toda una división mientras Erosenin y yo estábamos fuera? Se preguntó la rubia, observando los rostros desconocidos de las enfermeras, los médicos y los camilleros mientras pasaba. Quiero decir, sé que Bachan estaba a favor de aumentar las filas, pero vamos. Su voz se apagó, dejando escapar un jadeo mientras se agachaba al doblar una esquina, asomándose con una mirada nerviosa para encontrarse con Red Susan de pie allí, conversando con quienes parecían ser miembros del clan Inuzuka, a juzgar por las marcas en sus rostros. La mujer de la pareja se sujetaba el vientre ligeramente redondeado con una sonrisa. Debe ser la tía de Kiba o algo así, murmuró, apretando los dientes y esperando que, sin importar a qué dios estuviera escuchando, estuviera a favor del viento, ya que no deseaba ser atrapado tan pronto, y menos aún por Red Susan, de entre todas las personas. Supongo que tomaré la ruta del tejado. Murmuró, volviendo sobre sus pasos hacia el cuarto de lavado, ya que una pila de ropa limpia para tender haría que su presencia allí fuera mucho más creíble. ¿Te darías prisa, Jiraiya? Siseo Tsunade, trepando por la escalera de incendios tan rápido como se atrevió, sé que está oxidada, pero al menos podrías mover tu gordo trasero un poco más. Tal vez si tuviera algo más que tu trasero flacucho flotando sobre mi cabeza como motivación, lo consideraría. Murmuró Jiraiya con amargura. Y de todos modos, ¿por qué no esperamos hasta mañana para ver a este tipo? Jiraiya, déjalo ya. Orochimaru interrumpió, sacudiendo la cabeza para silenciar a su compañero. Ya deberías saber que si Tsunade me quiere hacer algo, lo hará. Eso no significa que tenga que arrastrarnos con ella. Murmuró Jiraiya con condescendencia, solo para soltar un grito cuando Tsunade le pisó los dedos desde arriba con el tacón. Lo hacemos todo en equipo, ¿recuerdas? Le recordó Tsunade al joven, sonriendo con aire de suficiencia mientras Orochimaru le tapaba la boca con la mano para silenciar sus gritos de ira. ¿Qué diría Sarutobi-sensei si se enterara de que me dejaste ir solo a esto? ¿Nos estaría dando palmaditas en la cabeza por usar la cabeza? Bromeó Orochimaru alegremente, ganándose un bufido de Jiraiya y una mirada fulminante de Tsunade por su ocurrencia. Como sea. Resopló Tsunade, arrastrándose por el borde del edificio con un gruñido. De todos modos no necesito la ayuda de ustedes dos cobardes. Su voz se apagó, con los ojos muy abiertos al encontrarse cara a cara con una paramédica rubia, guapa, con trenzas, ojos azules y una figura espectacular, que al parecer había estado tendiendo la ropa en el tejado para que se secara. Los dos se miraron fijamente, con los ojos castaños claros fijos en el azul cielo, como si ninguno pudiera comprender qué hacía el otro allí, hasta que Tsunade se echó hacia atrás alarmada al darse cuenta de que los habían visto. La kunoichi rubia palideció al sentir, demasiado tarde, los signos reveladores un temblor, sus ojos se abrieron de par en par cuando la escalera de incendios dejó escapar un rugido ominoso, el metal oxidado cedió del lateral del edificio con un crujido.